Buenas tardes a todos. Estamos en Revista Placet. Hoy tenemos un invitado interesante. Es el doctor Alías, de la Unidad de Cirugía Robótica del Hospital Moncloa de Madrid. Vamos a invitarle a que entre y comenzaremos la conversación. Hola, doctor David Alías, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado, gracias por atender nuestra llamada para entrevistarle y conocer un poco más sobre su especialidad y sobre lo que es la cirugía robótica, que suena bastante extraño desde fuera y por eso queremos que nos lo cuente. El doctor David Alías es cirujano especialista en digestivo y en general y trabaja en el Hospital HLA Moncloa de Madrid. Sobre todo, y lo más importante de todo es saber, o quizás si le parece bien, comenzamos hablando acerca de cuáles son sus especialidades, esta cirugía general y digestiva. Bueno, la especialidad nuestra, la verdad es que es de las especialidades más amplias que hay en la medicina. Ajá. Incluye pues todas las patologías que se tratan con cirugía del tubo digestivo, desde el esófago, todo el estómago, duodeno, intestino delgado, colon y recto, y aparte por las vísceras macizas que hay dentro del abdomen, el hígado, el bazo, el páncreas, y luego aparte pues también abarca tiroides y la mama, aunque bueno, esto ya cada vez más lo hacen los ginecólogos, pero bueno, quiero decir que es una especialidad muy, muy amplia, vamos. Pero podemos hablar de alguna especialidad en la que particular en la que hayas hecho más intervenciones. Sí, entonces, bueno, dentro de todo este campo tan amplio, pues eso, los cirujanos generales y digestivos tendemos a subespecializarnos en algo más concreto por eso, porque si no el abanico es tan amplio que evidentemente contra más uno esté especializado, pues los resultados en general van a ser mejores. Nosotros, el doctor Gustavo Díaz y yo, que somos los que formamos un poco la unidad aquí en el hospital, pues estamos especializados fundamentalmente en patología oncológica, es decir, tratamiento del cáncer, Ujú. sobre todo con esta técnica pues a nivel de colon recto y también a nivel de esófago, estómago y luego toda la patología del hígado y páncreas. Cuéntenos eh, qué técnicas se ha utilizado hasta llegar al robot. ¿Cómo funciona su trabajo? ¿Cómo es? Bueno, pues eso, esto ha ido transcurriendo con el paso de los años, ha ido pues de cirugías muy agresivas con incisiones muy grandes y muy traumáticas para los pacientes, cada vez pues a tratar de conseguir eso, pues incisiones cada vez más pequeñas, con cirugías menos invasivas, con el paso entre medias por la laparoscopia, que ha sido un poco lo que nos precede y lo que todavía está, por supuesto, en funcionamiento, y ya llega, pues bueno, este último empujón que es la cirugía robótica, que supone ya un poco el culmen un poco de toda esta cirugía mínimamente invasiva, ¿no?, para el tratamiento de patologías graves en los pacientes, ¿no? Creo que el robot con el que trabajáis se llama Da Vinci, ¿no? Eso es. Uh-huh. Y bueno, ¿nos puede explicar un poco desde cuándo lo tenéis y cómo es la experiencia? Pues eso, vamos, nosotros nos formamos ya en el año 2014, Ujú. hicimos nuestra acreditación en hospital, hemos hecho diversos cursos de formación y desde prácticamente el 2015 es cuando empezamos ya a trabajar con el robot. Inicialmente manejamos un robot de una generación anterior, un poco más pesado y con menos posibilidades, pero el que tenemos aquí, el que está en el Hospital Moncloa, que es el XI, es la última generación con múltiples ventajas para el cirujano y para el abordaje de diferentes patologías y bueno, eso, tener en cuenta que el robot en ningún caso es un poco una cirugía, se llama cirugía esclavo, es decir, el robot nunca va a ejercer un movimiento de una pinza, de un tejido, de un corte, si el cirujano no da esa orden y es un poco una prolongación de nuestras manos, nuestros dedos, digamos, en el campo operatorio. A día de hoy ya todos los casos se trabajan con Da Vinci o no, o es una decisión suya. No, no, en principio todos no son candidatos a cirugía robótica. Es decir, hay pacientes que por diversas circunstancias, de que tengan intervenciones previas o porque sean pacientes no candidatos por radio anestésico y demás, que no van a cirugía robótica ni laparoscopia, incluso son pacientes que hay que hacer por cirugía abierta. Dentro de la cirugía, lo que hacemos más específico por el robot, digamos que es, bueno, pues lo que podría tener más indicación en nuestro campo es el cáncer colorectal, fundamentalmente el recto, es una patología
que está, pues eso, ahí metido dentro de la pelvis, en varones que es mucho más complejo, que somos de complexión más estrecha, con muchísimos nervios por allí que pueden dar muchas secuelas después de disfunciones de todo tipo. Y bueno, pues es, digamos, uno de los campos en los que más trabajamos y los que más indicado estaría este abordaje. Aparte de eso, ¿cuáles son los beneficios tanto para los doctores como para los pacientes? Para nosotros, bueno, en principio comodidad porque estamos sentados. Ah, Aparte de eso, no. Volvemos aparte, quiero decir, es cierto bueno, no es lo mismo estar en una cirugía 4 o 5 horas de pie con la tensión que ello conlleva y demás a estar sentado. Pero bueno, lejos de eso, para el cirujano, con este abordaje, el temblor desaparece, tenemos una ujú. visión en 3 dimensiones, multitud de movimientos y es un poco una prolongación de nuestras manos en cirugía abierta con los dedos y bueno, múltiples ventajas en abordaje de sitios que muchas veces es muy complicado llegar a ellos por otro tipo de cirugía. Y en cuanto al paciente, pues eso, una recuperación, en principio la estancia hospitalaria va a ser menor, el dolor posoperatorio también es menor, las incisiones, como os comentaba, son muy pequeñas, la pérdida de sangre intraoperatoria también está demostrado que es más baja. Ujú. Es decir, todas serían ventajas para que el paciente pueda incorporarse lo antes posible a su vida antes de la operación. Y doctor, podríamos decir en este caso que entonces el cáncer se puede curar más. Bueno, nos gustaría decir que se cura por completo. Es cierto que, bueno, hay que ser humilde y tampoco en el tema del cáncer no participamos los cirujanos. También están nuestros compañeros de oncología médica, radioterápica, es decir, son equipos siempre multidisciplinares. Lo que es cierto es que este abordaje con el robot nos permite hacer en muchas ocasiones una cirugía oncológica más óptima, digamos, con un mayor grado de limpieza de lo que es la enfermedad y demás. Es decir, obtenemos resultados a largo plazo mejores con esta técnica porque el abordaje, la visión y toda la técnica en sí puede aportar más ventajas en este aspecto. Me imagino que habrá algunas etapas del trabajo en quirófano que antes no se podían hacer y ahora sí. O sea, que es un avance muy importante, ¿no? Sí, sí, por eso digo que hay casos y técnicas que ahora mismo nuestros antepasados, pues bueno, en la cirugía abierta, pues, bueno, pues hacían muchas veces lo que se podía y en las cirugías mucho más agresivas y con resultados muchas veces peores porque evidentemente la técnica y los avances que disponemos hoy en día no son los de aquellos años, claro. ¿Cuáles son las reacciones de sus pacientes cuando les dice, vamos a operar yo y mi amigo Da Vinci? Bueno, es verdad que en general, bueno, la gente ya ha oído algo de esto y bueno, lo suelen acoger bien. Hay algún paciente que, bueno, que es eso del robot, que sí casi mejor que cirugía abierta, es decir, que bueno, pero en general, en términos generales, la gente ya ha oído un poco acerca de este abordaje y sí vamos, están de acuerdo con que hagamos la intervención mediante esta técnica. Bueno, has hablado de 2014, por lo tanto, no es tan nueva. Quiero decir que la experiencia ya es muy grande, ¿no? Sí, sí, nosotros ya llevamos 6 años y la cirugía robótica, pues bueno, el primer caso que fue una cirugía transoceánica de un cirujano que estaba al otro lado de un continente, pues fue en el 97. Cirugía Ajá. colorectal es 2001, es decir, bueno, pues ya llevan años, ¿eh? Pero bueno, implantado porque el comprar el robot en los hospitales, pues no todos los disponen de este aparato, de tal manera que, bueno, es paulatinamente poco a poco en los diversos centros donde se va comprando el robot. Además de la decisión o la recomendación médica, existe una decisión económica. Quiero decir, para un paciente es mucho más caro operarse con robot que sin robot. En este momento todavía es más caro. El robot es un instrumento que todavía es caro. Es cierto que probablemente cuando se abran, porque ya están trabajando diversas casas comerciales en compra o fabricación de otros robots, el precio puede ir bajando, pero a día de hoy es caro. Bueno, no todas las compañías todavía tampoco cubren todo el precio de la intervención con robot, de tal manera que hay parte que tiene que pagar el paciente y parte que pueda cubrir su compañía, es decir, encarece el coste de la intervención seguro, vamos. Uh-huh. Para ir finalizando, doctor, cuéntenos un poco en qué momento estamos de la cirugía robótica y cuál sería el futuro más inmediato que nos espera. Hombre, yo creo que ahora mismo eso, pues cada vez se van abriendo más campos. Yo creo que, vamos, indicación fundamental, aunque se puedan hacer prácticamente cirugías de todo tipo, pues bueno, nosotros por lo menos estamos más focalizados al tema de la cirugía oncológica, cirugía de cáncer, porque creemos que es lo que más beneficio puede aportar para el paciente. Pero es cierto que creo que va a ser la cirugía del futuro
se abaratarán los costes, habrá más equipos y probablemente de aquí a unos años todos los cirujanos que se inicien pues empezarán a operar por robot seguro, vamos. Y cuando los pacientes que nos estén escuchando y los del futuro entren en su consulta, no tienen por qué tener ya ningún tipo de miedo ni pues es una intervención segurísima, ¿no? Es muy seguro, es muy seguro. Vamos, como le digo, el robot nunca va a hacer ningún movimiento ni ninguna acción que no le dicte el cirujano, de tal manera que eso no va a ocurrir ningún tipo de accidente en ese aspecto. Y siempre, como digo, pues la visión, el temblor que desaparece, la maniobrabilidad de los instrumentos es muchísimo mejor. Vamos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor David Alías, del Hospital HLA Moncloa de Madrid. Un placer poder haber Igualmente. estado charlando contigo y poder saber un poco más sobre la cirugía robótica. Un Muchas abrazo. gracias. Gracias. Adiós.